Listo, vamos a seguir entonces con las capas del corazón. El corazón en su estructura está formado por tres capas principales y digámoslo como una cuarta que lo recubre, muy importante, que se llama el pericardio. ¿Sí? Las tres capas del corazón son, en la parte más interna, en este dibujito, tenemos como un corazón partido de lado. ¿Sí? En la parte más interna, que la dibujé de verde, encontramos lo que se llama el endocardio. ¿Qué quiere decir? Es una capa muy fina, delgadita, de tejido epitelial especial, ¿sí? Que cubre las cavidades internas del corazón. ¿Sí? Hacia afuera tenemos entonces todo lo que es lo rojo, que es el corazón como tal, que es el miocardio, o sea, el músculo cardíaco. ¿Sí? Todo el músculo, lo que forma la mayor parte de la masa del corazón. Después tenemos una capa muy especial, que es la que tenemos dibujadita de morado. ¿Sí? Este de morado, esta interna, se llama epicardio. Tendríamos ahí las tres capitas. La verde, endocardio. La roja, miocardio, que es el músculo. Y por fuera, el epicardio. Resulta que este epicardio rodea todo el corazón y empieza a rodearlo. Y cuando termina el corazón, se devuelve, como si lo fuera a rodear nuevamente. Eso quiere decir que ese tiene dos capas, dos láminas. Una lámina interna que va pegada al corazón, que se llama, o sea, una capa visceral porque va pegada a la víscera, y una capa parietal porque va por fuera, va externa, no va pegada a la víscera. Entre la capa interna y la capa externa se nos forma un líquido. Ese líquido es el líquido pericárdico, y ese líquido nos forma esta cavidad que también sería la cavidad pericárdica. El pericardio sería entonces, el pericardio es toda la capa morada, tanto la de afuera como la de adentro. Simplemente que a la de adentro le llamamos epicardio y a la de afuera le llamamos pericardio. ¿Listo? Y por dentro se nos forma el líquido pericárdico, o esto es el saco pericárdico. Aquí tenemos, por ejemplo, un corazón en el que vemos la capa de por fuera, que es el pericardio. Ese pericardio entonces después se pega, da la vuelta y se pega a la víscera para formar el epicardio. Y por debajo tendríamos lo que es el músculo y después lo que es el endocardio, que es el que recubre o reviste las cavidades internas. Tenemos aquí un corazón, o la animación de un corazón real. Vamos a ver, aquí vamos a identificar aurícula derecha, ¿sí? Toda esta parte de la aurícula derecha, ventrículo derecho, vemos a este lado ventrículo izquierdo, vemos aquí el tronco de la arteria pulmonar, la arteria aorta con sus ramas, vemos por aquí abajito sube y por aquí bajan las venas cavas inferior y superior, y por aquí nos entra a la aurícula derecha, nos entran las venas pulmonares. Viendo la animación, observamos cómo funciona el corazón, sus cavidades, aurícula derecha, ventrículo derecho. Venimos al lado izquierdo, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, perdón. Vemos aquí las cuatro válvulas, la de la izquierda, la de la derecha, y la de la aorta y la pulmonar. Listo. Resulta que el corazón, por ser un músculo, ¿sí? Como habíamos mencionado anteriormente en la fisiología de la célula, les había dicho que el cuerpo funciona a base de ATP, que es la energía que se necesita para que funcione todo. Si recuerdan también, habíamos visto que para que un músculo se contraiga, necesita que sus fibras se acorten, y se acortan utilizando unos bracitos, ¿sí? Que hacen que la fibra se acorte, y esos brazos utilizan energía o ATP. Y ese ATP, recuerden que para que se pueda formar, necesita de oxígeno y glucosa. El corazón, al ser un músculo, necesita también de que a ese músculo le llegue oxígeno y le llegue glucosa. ¿Para qué? Para que pueda producir ATP y se pueda contraer. ¿Cómo le llega el oxígeno y la glucosa al corazón? A través de arterias, ¿sí? Con las arterias transportan el oxígeno. Y para eso, entonces, el corazón tiene unas arterias muy pequeñitas que lo recubren, que son las arterias coronarias, las famosas arterias coronarias, que son las que tenemos aquí marcadas en rojo. Del tronco de la arteria nos sale una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda, que entonces nos van a brindar oxígeno y nutrientes a todo este músculo cardíaco, por delante y por detrás, ¿cierto?
¿Qué sucede generalmente con los infartos de miocardio? Un infarto quiere decir que un tejido se muere, ¿sí? Si yo digo un infarto de miocardio, quiere decir que una parte de este músculo se me muere. ¿Por qué? Porque no le llegó oxígeno. He ahí el problema. La mayoría de los infartos dan porque se tapan esas arterias coronarias. Digamos, esta arteria coronaria se tapó en este puntico de acá. Entonces, a este pedazo no le llega oxígeno y este pedazo se me muere, se infarta, ¿sí? Es más grave si, por ejemplo, esa arteria se me tapa al inicio. ¿Por qué? Porque si se me tapa al inicio, me va a provocar una muerte de todo el lado izquierdo del corazón y sería un infarto mucho más severo. Mientras que pues sería en su menor caso, si se tapa una de las ramitas terminales, se va a morir solo el pedacito al que llega esa arteria, ¿sí? Recuerden también entonces que las células cuando producen ATP a base de oxígeno, nos liberan dióxido de carbono, que la célula necesita eliminar. Este músculo también elimina dióxido de carbono. ¿Quién recoge ese dióxido de carbono? Las venas. Y las venas en el corazón también están pequeñitas, son las venas cardíacas. Esas venas cardíacas recogen todo el dióxido de carbono de las células del corazón y lo ingresan a la cavidad para que vaya a los pulmones y se oxigene. ¿Listo? Entonces tenemos la hidratación, o sea, el drenaje de oxígeno nos lo dan las arterias coronarias derecha e izquierda, y el drenaje de dióxido de carbono nos lo dan las venas cardíacas. Vamos a hablar del sistema de conducción del corazón. Este es un tema muy importante, ya que a base de esto entienden todo lo que es la fisiología del electrocardiograma, ¿sí? El corazón, como les había comentado de pronto anteriormente, es un tejido especializado y tiene un sistema eléctrico propio. ¿Qué quiere decir propio? O sea, que funciona con un ritmo constante y funciona solito. Por eso usted puede a veces extraerle el corazón a alguien y el corazón seguir latiendo, porque él tiene su propio ritmo eléctrico. ¿Esto a qué se debe? A un tejido, digámoslo de cierta manera, nervioso o muscular especial. Ese tejido es un nodo, unos nódulos y unas fibras. Tenemos aquí ubicado sobre la aurícula derecha el nódulo sinoatrial o el nódulo sinusal. Este nódulo sinusal. Resulta que ese nódulo sinusal genera la despolarización de los ventrículos. Recuerden que ya hablamos que es despolarización. La despolarización de los ventrículos, o sea, la contracción a través de unas ramas, ¿sí? Después estas ramas nos transmiten el impulso a otro segundo nódulo. Este es el nódulo atrioventricular, o sea que se encuentra entre el atrio y el ventrículo. Y por último, este nos saca una fibra, ¿sí? Un haz de His que se divide en dos ramas, una para el ventrículo derecho y otra para el ventrículo izquierdo, para que genere la contracción.